Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio donde empezaremos a hablar lo fascinante de un tema muy maravilloso entre la ciencia y la religión. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha intrigado a las personas durante siglos, el origen del universo, ¿no? ¿Cómo comenzó todo? La ciencia ofrece la teoría de Big Bang, mientras que la Biblia nos habla de la creación del mundo en el libro de Génesis, ¿no? Ahora, ¿cómo comenzó todo? Ciencia y Biblia, ¿no? Vamos a adentrarnos un poquito también acerca de la teoría de Big Bang y como que hablamos un poquito de ciencia y Biblia y cómo que llevó, digamos, la relación, si existe relación o existe alguna discrepancia o un conflicto, digamos, entre ellos, ¿no? O de dónde comenzó eso, ¿no? Hay una Hay bastantes científicos que están de acuerdo con la Biblia y también hay bastantes experimentos que demuestran que la ciencia tiene razón, pero de acuerdo con la Biblia también hay partes en las que la Biblia también tiene la razón, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más acerca de ello. Bienvenido a este podcast para poder aprender acerca de la ciencia y lo que dice también la Biblia, ¿no? Ahora, Eh, Ciencia y fe, el origen del universo. Me olvidé presentarme, mi nombre es Alexander Hernández Montenegro, soy estudiante de la Universidad Peruana Unión y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del origen del universo, ¿no? ¿Cuándo comenzó? ¿Desde qué comenzó? ¿Y cuánto tiempo estamos pasando durante toda esa evolución, ¿no? Como introducción tenemos la teoría de Big Bang, quién elaboró esta teoría, como dos enfoques predominantes y que puede estar dos, digamos, visiones, cómo pueden estas dos visiones coexistir, ¿no? Entre la Biblia y la teoría de Big Bang. Según la NASA, en 1927 un científico belga llamado Georges Lemaire, quien también era un sacerdote católico, digamos, fue el primero en hablar del origen del universo, como una expansión infinita, con un pasado igualmente infinito. Las observaciones de este científico procura entender que la expansión, digamos, siempre ha sido desde un punto fijo, ¿no? Ahora, desde ese punto fijo, digamos, el universo se iba expandiendo, ¿no? Con un pasado igualmente todo infinito, ¿no? Ahora, las observaciones del astrónomo estadounidense Edwin Hubble completaron, digamos, esa idea de la expansión continua del universo. Según él, las galaxias seguían, digamos, alejándose, y cuando más lejos, más rápido se movían, ¿no? Eso quiere decir, digamos, que hay concuerdos entre científicos y algo. Pero muchas preguntas que hacen es, digamos, por qué hay algunas ideas diferentes entre científicos, ¿no? Por ejemplo, por qué algunos están de acuerdo entre ellos, por qué otros no se llegan a la conclusión, ¿no? Y eso, digamos, se ve reflejado en varias investigaciones, ¿no? Se creía que, por ejemplo, en una investigación donde se hizo la fisión nuclear, por ejemplo, una reacción que se hagaba, digamos, entre átomos pesados como, por ejemplo, el uranio 235, se cría como fabricar energía con algo, ¿no? Entonces, muchos científicos afanados en eso dijeron, no, bueno, es una oportunidad para fabricar a bajo costo energía, ¿no? Entonces, eso era un boom. Pero después de mucho tiempo pasaron las investigaciones tras investigaciones, hubieron ideas diferentes en las que no concordaban, digamos, con las investigaciones de aquellos personajes. Pero en esa es la idea, ¿no? Es que cada científico, cada personaje tiene su propio paradigma, su propio modelo de patrón o ejemplo, ¿no? Y al tener su propio paradigma, eso hace que haya desacuerdos. Unos estudian un fenómeno específico, otros se basan, digamos, en diferentes paradigmas. Esa idea propuesta, digamos, por ejemplo, ahí está Thomas Kuhn, sugiere que la ciencia constituye actividades empíricamente, de manera empírica, pero autónomas y objetivas. Y esa fluye, digamos, factores ya, digamos, factores sociales o históricos.
Y eso depende, digamos, del propio modelo, ya sea, por ejemplo, los útiles que utilizan, depende digamos, el modelo que ellos hacen el cambio, por ejemplo, los paradigmas que ya habíamos mencionado, ¿no? Diferentes, eso hacen que eh, haya, digamos, una discrepancia o haya, digamos, contribuya a la diferencia, ¿no? Haya desacuerdos más que todos. Otro ejemplo, tenemos ahí a partir de presuposiciones, ¿no? El consenso, por ejemplo, según eh, entender, digamos, lo natural de investigaciones. Por ejemplo, ahí tenemos a Kuhn que ofrece, digamos, un cambio en el paradigma que ocurrió en el siglo XVI, cuando la concepción de la geocéntrica del universo que sostiene, digamos, por Ptolomeo, ya se implantaba anteriormente por Aristóteles, pero en este caso fue reemplazada el modelo heliocéntrico del sistema solar propuesta por Copérnico, ¿no? Afirmaba donde, digamos, la Tierra, digamos, era el centro del universo, y justamente esa misma creencia lo llevan más adelante, que vamos a hablar acerca de ese punto, la heliocentricidad, otra paradigma donde menciona la Pangea, ¿no? La Pangea, donde capas de la Tierra, donde se golpearon y prácticamente y así se formaron, digamos, la Tierra, ¿no? Y eso, digamos, hay muchas preguntas que uno tiene y hay muchas evidencias que queremos sacar, porque dentro de un estudio, por más que uno haya, digamos, herramientas, siempre va a haber sale otra investigación, sale otro análisis, sale otras preguntas, hipótesis, ¿no? Y puntos ahí donde poder investigar, ¿no? Y eso es por eso que la ciencia es, digamos, infinita, donde siempre va a haber opciones de investigar, ¿no? Lo que ustedes ven, por ejemplo, es un punto donde nosotros lo llamamos nuestro hogar, ¿no? Aquí es el planeta Tierra. Esa lámina de que ustedes ven, por ejemplo, toda esta parte es la radiación del Sol. Y esa radiación del Sol lo ofrece, digamos, con una toma donde en el 14 de febrero de 1990, con una asteroide, por ejemplo, un telescopio llamado el sonda Voyager 1, que es de la NASA, este fue tomado, digamos, hacia 6 millones de kilómetros de distancia. Y fíjese, ahí está el punto donde menciona, y esa es la Tierra, ¿no? Ahí sorprendente ver que, digamos, cuál es la distancia, imagínense, si está un poco menos, si está un poco más con respecto al Sol, ¿no? Está, digamos, estrictamente, digamos, estratégicamente colocada ahí, porque si se acerca más al Sol, eso diría la Tierra se puede calentar, y si se acerca más al Sol hubiera problemas de enfriamiento, ¿no? La temperatura, ¿no? Entonces, estratégicamente está colocada, yo diría que es diseño, ¿no? Un diseño en la que alguien diseñó de parte, ¿no? De forma inteligente, de forma racional, ¿no? En ese aspecto. Ahora, en este dilema también podemos decir que el astrónomo Edwin Hubble ya era, digamos, mundialmente famoso por descubrir nuestras galaxias, ¿no? No es la única. Sus observaciones posteriores, por ejemplo, en 1929 demostraron que todas las galaxias se alejan de nosotros y que su velocidad aumenta con la distancia en el espacio mismo se expande, ¿no? Esa es la misma teoría que hacían, digamos, de Big Bang. ¿Se acuerdan? La que mencionamos antes, es donde hay un punto donde que se expandía y cada vez más que se expande, ahí hay más velocidad, ¿no? La mayoría de los físicos creen que el universo nació en una gran explosión hace 3.800 millones de años, pero en realidad vamos a ver qué pasó en ese entonces. Lo que ustedes ven aquí, por ejemplo, son galaxias, no son estrellas, son galaxias. Y hay, digamos, hoy en día en el mundo 15.000 galaxias solamente conocidas. ¿Eso quiere decir que son todas? No. Son 15.000 galaxias conocidas. Por ejemplo, ahí tenemos el telescopio espacial James Webb de la NASA, que produce la imagen infrarroja más profunda y nítida del universo, distante hasta la fecha conocida como el primer campo profundo de Webb. Esta imagen, un cúmulo de galaxias SMAX S07
723 rebosa de detalle, ¿no? Lo que ustedes ahí ven son galaxias, millones y millones de galaxias, pero conocidas solamente tenemos 15.000 galaxias. Imagínense cómo es el universo. Solamente 15.000 galaxias conocidas y cuántas más galaxias que podrían haber. Es igual, por ejemplo, el Sol es, digamos, la masa gigante, pero no, tenemos otro planeta que es mayor que el Sol, mucho más grande que el Sol. El único planeta que hay, no, hay mucho más hablando de, digamos, de expansión, digamos, en kilometrajes, ¿no? Dependiendo de eso, imagínense cómo es el universo. Yo diría diseño mismo, ¿no? Como íbamos diciendo, el diseño como que alguien fue creado, ¿no? Y la ciencia, digamos, trata de ver ese caso, trata de ver, digamos, la realidad de lo que pasa y muchos, digamos, están de acuerdo a lo que la Biblia dice, muchos están de acuerdo a lo que la Biblia menciona acerca de eso, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos también la teoría de Big Bang. La teoría de Big Bang, por ejemplo, sostiene que no es una ciencia que se puede comprobar ni repetir en un laboratorio. No hace predicciones específicas que se confirman por medio de observación y experimentación, aunque sigue siendo el modelo dominante en la actualidad. Un número creciente de físicos y astrónomos están dando cuenta que el Big Bang simplemente no es una buena explicación de cómo comenzó el universo. Imagínense. No es simplemente, hay bastantes teorías que dicen, hay bastantes formas de demostrar eso, pero la única forma de demostrar es acerca aquí. La mayoría de personas no se dan cuenta que el Big Bang no es una mala teología, sino que también es mala ciencia. Entonces, ¿existe alguna otra explicación apropiada de cómo fue el origen del universo? Bueno, a continuación vamos a mencionar el argumento cosmológico. Y ahí viene la creación del Génesis, donde menciona, digamos, mucho antes, digamos, escritos en un libro. Antes de ello, por ejemplo, tenemos que ver que ahí mencionan partes donde la Biblia entera en toda su faz escrita, aunque digan que, bueno, la Biblia fue escrita, es un libro histórico, la verdad, que más adelante vamos a explicar de qué diferencia existe entre ciencia, digamos, experimental o empírica y ciencia, digamos, histórica, ¿no? Hay que partes donde tenemos que analizar ahí. Y un versículo muy conocido de Salmos 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y ahí entender, digamos, por ejemplo, muchos aspectos en la que tenemos que tener en cuenta varias cosas referentes a esto, ¿no? Y de dónde nace esto. Y ahí, por ejemplo, tenemos un versículo muy conocido, donde lo encontramos en la primera hoja de la Biblia, donde dice, el primer versículo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Se han dado cuenta que hay varias cosas que Dios menciona ahí? No es un suceso de varios años. Muchos dicen que el mundo tiene millones de años. No se dice en la Biblia que se ponen fechas, pero sí hay un límite cronológico entre genealogías. Y eso verdaderamente ha llevado, digamos, al entendimiento que cuántos años tiene y ha pasado este mundo. En el principio Dios crea los cielos primero y después la tierra. Es decir, Dios primero ordena, ¿para qué? Para que después crear. Eso es lo importante que Dios hace, que Dios siempre es un Dios de orden. Y ahí va el personaje en la que se toma, digamos, como ejemplo, de forma, digamos, de forma en que la realidad lo toma de una forma diferente. ¿Por qué? Porque hay muchos, que no creen, muchas personas que no creen en Dios, agnósticos, hay muchas personas que, digamos, creen en la ciencia, pero demostrablemente la ciencia es producto, digamos, de lo que dice, digamos, de lo que fue hecho antes de nosotros. Por eso es que Dios mismo es ciencia. ¿Y quien le da la ciencia conocimiento? Es acerca de Dios. Dios da el conocimiento al ser humano. Por esa razón es que encontramos ahí las partes muy importantes para darse cuenta, digamos, que en el principio Dios no crea días en la que millones y millones de años
hoy en día están pasados, sino que son días literales en la que pasaron primer día, segundo día, tercer día, donde creó los animales, la tierra, las aguas, las plantas, los arbustos, inclusive al hombre, ¿no? Inclusive al hombre a su imagen y semejanza. Y veremos más adelante en otras ocasiones donde vamos a ver un podcast acerca de la evolución del hombre. Y eso es, digamos, que se traduce no como que evoluciona de un animal, sino que fue creado. El hombre fue creado, digamos, de manera literal, porque en los días de la creación Dios lo forma, digamos, en días literales. No menciona, porque si tú lees en la Biblia hay aspectos muy importantes que corroborar ahí, donde la tarde y la mañana del segundo día, donde la tarde y la mañana del tercer día. Hoy en día, por ejemplo, reconocemos que el día tiene 24 horas. Eso lo dijo alguien que realmente fue calculado, inventó el reloj, pero antiguamente el día se calculaba donde el sol se ocultaba y después donde el sol, digamos, nuevamente se ocultaba. Un día se ocultaba el sol, comenzaba un nuevo día. Al nuevamente terminaba ese día y se ocultaba el sol, se terminaba ese día y comenzaba otro nuevo día. Por eso es que dice la tarde y la mañana de un día. Y esa es la explicación, digamos, en la que Dios presenta la creación en todo su esplendor. Y hay muchas evidencias bíblicas que encontramos ahí. Por ejemplo, hay una aquí donde yo lo llamo también diseño. Y eso es que el Sol, digamos, recurre a una velocidad de 300, la luz solar a 300 kilómetros por segundo. Es decir, esa luz desde el Sol hacia la Tierra demora 8 minutos en llegar. Es decir, por ejemplo, yo decir 1, en 8 segundos, por ejemplo, si se acaba la luz del Sol, demorará 8 minutos para que se pueda acabar. Después de 8 minutos se acaba y ya no hay luz. Es decir, yo cuento 1, ya la luz del sol en 8 minutos ya llega, por ejemplo, 300 kilómetros por segundo. Interesante, 300 kilómetros que viaja la luz del sol. Y eso no es todo, por ejemplo. Para hacer esa radiación, estratégicamente estaba colocado, digamos, en el sistema solar. Y eso nos damos cuenta de que más adelante vamos a hablar de Galileo Galilei, en la que también Copérnico afirmaba sobre el centro del universo, ¿no? Y por esa razón es que a veces hay mucha discrepancia y mucha conflicto entre la ciencia y la Biblia, ¿no? Y más adelante vamos a ver por qué razón. Ahora, por ejemplo, acá están las estrellas, ¿ya? Ustedes ven las estrellas, al contar las estrellas tardaríamos, digamos, 2500 años en contar las estrellas. ¿Por qué? Porque hay más de 200.000 millones de estrellas solamente en nuestra galaxia. Y ya se han dado cuenta que, ¿cuántas galaxias existen? Hay millones de millones. Y solamente algunas partes, algunas 50 de ellos, 50.000 millones, 50.000 galaxias solamente conocidas. Ahora, ¿esos no son todos? No, hay hay mucho más que conocer. Y de eso, miren, solamente 200 millones, solamente en nuestra galaxia. ¿Y cómo se llama nuestra galaxia? La Vía Láctea. Dentro de ello están las 200 millones de estrellas solamente en nuestra galaxia. Y ahí está nuestra galaxia. Ustedes ven ahí justamente nuestra galaxia, la Vía Láctea, y uno se propone a venir, ¿no? Por ejemplo, aquí, si alguien viaja, por ejemplo, a la velocidad de la luz, que es 300 kilómetros por segundo, tardaría, digamos, en llegar de un extremo a otro extremo 100.000 años. Imagínense. Ahora, imagínense cuánto es el diseño, cuánto es el poder que alguien fue creado. No fue de una explosión, no fue de algo que realmente ocasionó, no fue de una suposición, no fue de una perspectiva en la que, bueno, se podría decir suposiciones, ¿no? Entonces, esas percepciones, digamos, prácticamente el ser humano se ha puesto la idea de que ese conflicto entre la ciencia y la Biblia adopta más en la creencia de que la ciencia fue dotada por una explosión o que el ser humano fue, digamos, hecho por venido de un primate, de un mono, ¿no? Y eso es la mentalidad del ser humano en la que desconoce los rasgos en la que hoy en día se encuentra. Por ejemplo, ahí vemos el conflicto entre la ciencia y la Biblia. Ustedes tienen que saber que
hablar de conflicto, tenemos que hablar, por ejemplo, hay mucho más que hablar acerca de ciencia. Ciencia, la manera como tú hablas, la manera como tú piensas, la manera como tú analizas, porque la ciencia es conocimiento. Y la Biblia también es una ciencia. Hablar de ciencia, por ejemplo, tenemos que hablar de ciencia experimental y ciencia histórica. ¿Y qué diferencia hay? Por ejemplo, la ciencia experimental o empírica, es una manipulación acerca de condiciones físicas. O sea, hay alguna experimentación, hay una observación, hay un proceso en la que tú debes seguir para encontrar, digamos, una solución. Y ahí tenemos, por ejemplo, ciencias de la química, la física, la anatomía, la ecología, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay ciencias en las que se encargan. ¿Por qué? Porque hay manipulación, hay una experimentación y al final hay un resultado, ¿no? Ahora, la ciencia histórica estudia, digamos, resultados, intentar explicar lo que ocurrió en el pasado. O sea, ocurrió algo en el pasado, ahora yo quiero resultados. Y esos resultados, digamos, ocurridos, yo se les estudio. Entonces ahí está la arqueología, la paleontología. No hay conflicto, muchos científicos hasta hoy en día, eh, digamos, enfatizan que no hay conflictos entre ciencia y Biblia, porque las dificultades hoy en día de comprender eventos históricos, a veces uno comprende que la Biblia proporciona una explicación más sobrenatural. Y es ahí donde radica, digamos, la falsa interpretación en la que uno menciona, ¿no? Y ese es el error en la que uno se pone a pensar, ¿no? Si la Biblia es un libro, claramente es un libro histórico, pero también es un libro en la que mucho simbolismo. Y Dios se trata de manifestar a través de revelaciones y a través de aquellas revelaciones, digamos, hoy en día nos tratamos de comprender cada faceta, cada evidencia en nuestras vidas, cómo nos da, digamos, la forma de enseñarnos, cómo da, digamos, la manera en la que uno mismo, nosotros podamos comprender la realidad. Y esa es la única forma, por ejemplo, cuando surgió en aquellos tiempos en la época romana, ¿no? Donde la Iglesia Católica Romana tuvo el poder, se unió, digamos, en aquellos, y surge ahí el personaje Galileo Galilei. Esa historia fue, digamos, en aquellos tiempos donde aquel personaje científico demuestra, digamos, que la Tierra era, digamos, giraba alrededor del Sol. Pero muchos dirigentes científicos, diríamos, de la iglesia, tuvieron esa perspectiva, digamos, de decir no, cogieron la idea de Aristóteles, cogieron la idea de otros personajes científicos y dijeron, bueno, en este punto de vista, no, nuestra fe decía, ¿no? Que justamente atraían a la Biblia, pero lo trataban de comprender de otra manera y decían, no, la Tierra era el centro del universo. Mientras que ellos se concentraban en sus ideologías, su propia egoísmo, su propia forma de pensar y dijeron, no, cuántas veces, inclusive Galileo les enseñó a través del telescopio, no a mirar y prácticamente ellos decían, no, pero por un pedazo de, digamos, de objeto me vas a impedir que yo, mi fe, me pueda perder. Entonces, esa es la idea que muchos dirigentes hoy en día tratan de sacar esa idea, de sacar esa perspectiva diferente. Entonces, por esa razón es que la ciencia y la religión, la ciencia y la fe, digamos, hoy en día tienen discrepancia, porque mucho egoísmo, mucha falsa discrepancia, falsas formas de pensar. Entonces, esa es la mala idea. Y esa es la razón en la que a Galileo y Galilei digamos, lo condenaron como hereje, lo dijeron hereje, inclusive lo maltrataron y muchos hoy en día, digamos, dirigentes mismos, parte del pueblo mismo, se concentraban en ello mientras que ellos no adquirían la ciencia como parte de la Biblia, como parte de evidencia de lo que dice la Biblia. Inclusive estos científicos, muchos creían en la Biblia. Por esa razón es que primero hay que analizar bien, primero hay que pensar bien y prácticamente exponer, digamos, nuestros puntos de vista muy interesantes acerca de ella. Entonces, hasta aquí hemos aprendido muy interesantes cosas acerca de la Biblia, un resumen general. Inclusive hay mucha más información que podamos decir,
pero a través de ese tiempo muy limitado podemos decir que la fe y la ciencia no están discrepadas, no hay, digamos, conflicto. Lo que realmente separa es el egoísmo del ser humano. Esa es la idiosincrasia del ser humano, donde pretende, digamos, tapar algo en la que realmente su mundo es infinito. El mundo es infinito y realmente trata de descubrir cosas y sacar a Dios fuera de ello, mientras reconociendo a Dios por dentro yo trato, digamos, de sacarlo de mi vida, pero de esa forma no se trata de comprender la ciencia, porque si tú comprendes la ciencia y vas juntamente con la Biblia, te vas a dar cuenta que hay un creador que diseñó todo esto. Inclusive nosotros fuimos diseñados por él. Entonces, que en esta oportunidad tú puedas comprender lo maravilloso que pueda darnos, digamos, la ciencia y la fe y la Biblia. Muy interesante a todos, agradecerles algunas preguntas que ustedes puedan tener aquí abajo en los comentarios que ustedes puedan hacer. Entonces, muchas gracias a todos, gracias por estar aquí y gracias por escuchar. Chao, chao.